Muy buenas a todos, soy Miguel Gutiérrez, soy profesor de secundaria de Geografía, Historia y Economía y me gustaría que iniciáramos una serie de acercamientos a personajes históricos, ¿no?, que me han interesado, y, bueno, algunos pues más conocidos, otros menos, y para eso pues me gustaría llevar a cabo una serie de podcasts divulgativos y bueno, relatados de alguna manera pues lo más amena posible, ¿no? Intentaré combinar en la medida de lo posible esa sencillez pues con rigor y con seriedad también, por supuesto. Hoy quiero que hablemos de un personaje que siempre me ha interesado mucho y del que se ha escrito una de las mejores biografías de todos los tiempos, que es Joseph Fouché. Fouché fue ministro de la policía con Napoleón y es un personaje muy, muy, muy interesante. Fijaros, Francia comienza la Revolución Francesa en el año 1789. El primer cambio sustancial que se produce es el del modelo político absolutista por uno liberal y, por supuesto, pues de un sistema económico gremial, agrario, a una economía de libre mercado, ¿no? Se inicia con la Revolución Francesa 25 años muy convulsos de la historia de este país, que duran, como digo, desde 1789 hasta 1815, ¿no? En este periodo se concentran muchísimos cambios en muy poco tiempo, ¿no? Y aquí es donde va a desarrollar nuestro personaje su principal actividad, ¿no? La Revolución Francesa, la de 1789, se inicia el 14 de julio con la toma de la Bastilla, ¿no? Y da paso a el primer régimen puramente liberal en Europa, ¿no? Solo tenía como una vaga referencia, aparte del peculiar estilo inglés, pues a los Estados Unidos, ¿no? Que se habían independizado recientemente de Gran Bretaña. En un principio, los liberales en Francia no supusieron un bloque, no formaron un bloque monolítico y homogéneo, ¿no?, sino que se dividen en dos facciones. Los girondinos, que eran los liberales más moderados, defensores de una monarquía constitucional, además de una Francia descentralizada, con autonomías regionales. Y por otro lado, los jacobinos, que quizá fueron los que más pasaron a la historia posteriormente, que representaban a liberales pequeños burgueses y pretendían un sistema territorial muy centralizado, ¿no? A modo de curiosidad, en la primera asamblea que se constituye después de la Revolución, los girondinos se situarán a la derecha del presidente y los jacobinos a la izquierda, ¿no? Y es de allí desde donde vienen pues los apelativos de derecha e izquierda, ¿no? Una derecha más cercana a la monarquía, al orden establecido, digámoslo así, y una izquierda pues algo más revolucionaria, ¿no? La Convención, que es el gobierno que surge tras la Revolución, no decapita inmediatamente al rey Luis XVI, como mucha gente cree de manera común, sino que redacta una constitución, la Constitución de 1791, que limita los poderes absolutos del rey, pero le reservaba, en un primer estadio de la Revolución, se le reserva al rey el poder ejecutivo y también el derecho de veto sobre las decisiones que tomaba la Asamblea, ¿no? Luis XVI no podía hacer lo que quisiera, pero podía parar
lo que no le gustara, ¿no? Y evidentemente, convencido de su origen divino, pues utilizará este derecho de veto para paralizar todas las decisiones que tomaba la Asamblea. Luis XVI intentará huir a Austria, que en aquel momento era país absolutista, con su familia, y es en ese momento cuando es capturado, es juzgado por alta traición y es guillotinado finalmente en la Plaza de la Revolución, que hoy recibe el nombre de Plaza de la Concordia, ¿no? De manera bastante paradójica. Las monarquías absolutas del resto de Europa, cuando comprueban lo que está pasando en Francia, pues se ven altamente amenazadas, ¿no?, ante posibles revoluciones en sus propios países, y atacan Francia. Se forman una serie de coaliciones, una detrás de otra, que atacan a Francia como país revolucionario, y finalmente Francia consigue resistir durante todo este periodo, ¿no? Y es en este panorama tan convulso en el que nos encontramos a un personaje como Joseph Fouché, que, como dije antes, tiene una biografía tremenda que se llama Fouché, el genio tenebroso, que está escrita por el austriaco Stefan Zweig y que merece mucho la pena leer. Fouché era un seminarista cuando estalla la Revolución, un tipo que estaba estudiando en un seminario y a la vez dando clases, un tipo con una inteligencia natural espectacular y una ambición, ya veremos, sin límites, que va a ver cómo la nueva situación política pues, puede suponer una oportunidad interesante para él, ¿no? Él sale del seminario cuando estalla la Revolución, sale del seminario, se casa con una mujer a la que luego nunca hizo demasiado caso y empieza a medrar en política, ¿no? Él nunca intervino en política con afanes de gran líder, ¿no?, sino siempre desde un segundo plano. Él no disfrutaba tanto ejerciendo el poder de manera directa, con liderazgos muy evidentes, sino le gustaba más influir y susurrar, ¿no?, al oído de los poderosos. Pero claro, mantenerse cerca del poder en una situación tan cambiante pues era muy complicado, porque en este panorama tan convulso y con unas facciones políticas tan definidas, pues monárquicos, jacobinos, girondinos, cuando una facción alcanzaba el poder, normalmente marginaba, cuando no arrasaba, a las facciones contrarias, ¿no? Y ahí es donde se encuentra la habilidad de Fouché, ¿no?, el de sobrevivir a todos esos cambios y mantenerse siempre, o casi siempre, del lado de los vencedores. Tras un primer gobierno de los jacobinos, donde, como digo, Fouché, de los girondinos, disculpad, tras un primer gobierno de los girondinos, del ala moderada, al que Fouché se mantuvo fiel y leal, apoyándole, logran imponerse los jacobinos. Los jacobinos liderados pues, probablemente por una de las figuras más famosas de la Revolución, que será Maximilien de Robespierre. La convención liderada por los jacobinos, por Robespierre, no solo luchará contra las potencias extranjeras, sino contra lo que Robespierre consideraba que eran enemigos de la Revolución, ¿no? Entre ellos, en muchos casos, sus propios compañeros de partido. El propio Danton, por ejemplo, o Marat serán víctimas del terror revolucionario desatado por Robespierre. En menos de un año que dura el gobierno de este señor, decenas de miles de muertes se producen en el mejor de los casos, según las visiones más conservadoras. Hay algunos que hablan de 40, 50.000 muertes. Al final, el periodo del terror acaba con el propio Robespierre guillotinado, ¿no?, al que acaban al final toda la clase política francesa, incluida su propio club político, acaban despreciándole, ¿no?, por su forma de hacer política.
Fouché, en este periodo, cuando se produce el viraje desde los girondinos más moderados a los jacobinos más radicales, Fouché acaba cambiando con los tiempos y se convierte pasará de ser un monárquico moderado a convertirse en uno de los más acérrimos defensores de la ejecución de Luis XVI, incluso pues votando a favor de ella, ¿no? Robespierre, pues contento con esa lealtad, le enviará a Lyon como representante, y allí desata una persecución brutal contra nobles, clérigos, burgueses adinerados, ¿no? Haciendo pues méritos, por supuesto, para congraciarse con el gobierno. Cuando vuelve a París, Robespierre y él se enemistan, probablemente porque Fouché no verá colmadas todas sus expectativas, y es apartado del poder. En este momento, por supuesto, como podéis imaginar, Fouché no se queda quieto y empieza a conspirar entre bambalinas contra Robespierre, siendo uno de los principales artífices del golpe de estado de Thermidor, que acabó con la ejecución de Robespierre. Voy a hablar, hago un pequeño paréntesis, voy a hablar de algunos elementos del calendario revolucionario. Ahora que he dicho el golpe de estado de Thermidor, luego saldrá Brumario también. Los revolucionarios franceses son tan conscientes de la trascendencia que tiene lo que ellos hacen, que cambian el calendario y fundan o crean un calendario revolucionario que tiene la denominación de sus meses será relativas pues al clima, a fenómenos meteorológicos y también a hechos relacionados con la agricultura, la cosecha, la siembra. Tenemos el mes de vendimiario, brumario. Bueno, hay toda una serie de meses relacionados con esas acciones, y es el golpe de estado del mes de Thermidor el que acaba con Robespierre, ¿no? A Fouché, en ese momento de conjuras y de confabulaciones contra Robespierre, nunca se le vio en la asamblea ni haciendo manifestaciones públicas, ¿no? Él siempre se mantuvo en la sombra, que era realmente donde él más cómodo se encontraba. Cuando se ejecuta a Robespierre, se produce un cambio mucho más moderado. Se lleva a cabo, se constituye el directorio, que es una nueva forma de gobierno que quiere alejarse de los excesos de Robespierre y que no permita pues, que una sola persona detente todo el poder. Así surge este directorio, que es una institución dirigida por 5 miembros, mucho más moderada, económicamente bastante corrupta, pero que, bueno, procura en Francia una época de relativa estabilidad, ¿no? Desde 1795 hasta 1799. En este momento, Fouché es encarcelado y más tarde pues, marginado, cuando le sacarán de la cárcel, por su colaboración con la época del terror, ¿no? Con esta escabechina tremenda que llevó a cabo en Lyon. Pero poco a poco él se va ganando la confianza de la figura más importante del directorio, que será Barras, y Barras le acaba nombrando a Fouché ministro de la policía, ¿no? Es en esta etapa cuando en Francia, que acordaros, está manteniendo toda una serie de guerras contra los invasores absolutistas europeos, empieza a conocerse la figura de un joven general que había llegado a serlo con tan solo 25 años, que será Napoleón Bonaparte, ¿no? y que había ganado batallas muy importantes manteniendo a raya esa coalición de países absolutistas que continuaban atacando Francia, ¿no? Como ministro de la policía, que será un cargo que Fouché detente durante bastantes años, forma la primera red de espionaje moderno, ¿no?
tenía una red muy tupida de espías, de chivatos, de confidentes, esparcida por toda Francia. Y esa información, como podéis imaginar, no solo la información que obtenía no era solo sobre los opositores al gobierno, sino sobre todo sobre los propios miembros del gobierno, ¿no? Cosa que le hacía convertirse en una figura temible y tremendamente poderosa, ¿no? Por ejemplo, él se dedicaba a generar disturbios que luego aplastaba o, por ejemplo, dejaba que se publicaran panfletos a favor de los Borbones, pues que luego él se encargaba de censurar, ¿no? Manejaba la información, la retenía, la ocultaba o la destapaba, pues según le convenía, ¿no? Lo que podemos decir un auténtico conspirador. En este periodo, la figura de Napoleón poco a poco va ganando fuerza y Napoleón dará un golpe de Estado. En el año 1799, frente al régimen corrupto del Directorio, da un golpe de Estado y establece un sistema de transición, ¿no? Lo que se conoció como el consulado, donde él y otros dos cónsules, que realmente tenían un papel pues meramente decorativo, ejercían el poder, ¿no? En el año 1802 Napoleón se proclama cónsul vitalicio y en el año 1804 se acaba autocoronando emperador. El imperio napoleónico durará 11 años y en esos 11 años Francia pasa de una situación militar defensiva a otra ofensiva, ¿no? Napoleón consigue formar un imperio europeo y situará a sus familiares y a sus generales a la cabeza de los diferentes países que va conquistando. Por ejemplo, el caso más curioso, por supuesto, el de España con José I, con su hermano, Pepe Botella, como le llamaban aquí, o el caso del general Bernadotte, un mariscal de Napoleón, que se hizo con el trono sueco y sus descendientes continúan ocupándolo a día de hoy, ¿no? El actual rey de Suecia, Carlos Gustavo, es descendiente directo del general Bernadotte. ¿Qué pasa con Fouché en este momento, en este tiempo? Continúa siendo, por supuesto, el todopoderoso ministro de la policía y además Napoleón, como monarca que es, le ennoblece, le nombrará duque de Otranto y además le enriquece. Algunos dicen que fue durante este periodo el hombre más rico de toda Francia. En el año 1811, Napoleón le pilla en una de sus múltiples conspiraciones, le pilla negociando con los ingleses contra los que Francia está en guerra. Y Napoleón destituye a Fouché. En 1815, Napoleón invade Rusia. Además le pilla el invierno, cosa que acaba siendo catastrófica para su ejército, para sus soldados, que no mueren por el combate directo con los rusos, que lo único que hacen es replegarse hacia el interior, sino que acaban falleciendo la mayoría pues, por el frío, por hambre, por toda una serie de enfermedades. Y es en este momento cuando Napoleón es derrotado y se restaura la monarquía la monarquía francesa en la persona del rey Luis XVIII. Luis XVIII es el hermano del rey guillotinado, de Luis XVI, que había estado en el exilio en Austria y ahora, ante la derrota de Napoleón, había vuelto pues, a por lo que era suyo, ¿no? A por la corona francesa. Por supuesto, cuando Luis XVIII llega a París, allí está Fouché, esperándole para revolotear a su alrededor. ¿Qué sucede? Hay un periodo muy curioso de la historia. A Napoleón no lo ejecutan, lo destierran. Era una figura bastante importante en aquella época. Le destierran a la isla de Elba. Y Napoleón consigue escaparse de la isla de Elba, consigue volver a Francia, logra el poder
en Francia de nuevo, lo que se denominó el Imperio de los 100 días, porque duró ese tiempo, 3 meses, y Fouché, ante esta situación, aconseja al rey Luis XVIII, le aconseja huir, con la promesa de que él se va a quedar en París para conspirar contra Napoleón, ¿no? Por supuesto, Fouché recibe a Napoleón con todos los honores y este le hace de nuevo ministro de la policía. Es tremendo. Pero en el fondo, Fouché sabía que el imperio tenía los días contados, ¿no? Y tras la batalla de Waterloo, en la que definitivamente Napoleón es derrotado y enviado a la isla de Santa Helena, donde morirá, pues Fouché se queda en Francia, se queda en París y vuelve a recibir de nuevo al rey Luis XVIII, que le vuelve a confirmar como ministro de la policía, ¿no? Aunque por poco tiempo, porque luego más tarde le relevará y le alejará de la corte como diplomático, pues ya que tenía mucho peso el hecho de que Fouché hubiera sido uno de los regicidas, ¿no?, que había votado a favor de la muerte de su hermano. Finalmente, Fouché morirá en Trieste, que está actualmente en Italia, en el año 1820. Podemos concluir que se trata de un personaje bien interesante, ¿no?, y que representa, pues, la esencia, ¿no?, de esa política sin ideologías y que ni siquiera busca enriquecimiento personal, aunque lo consigue, de hecho. Pero Fouché desayunaba, comía y cenaba poder, y ese realmente fue el único motor que le movió durante toda su vida. Y en ese sentido, pues termino recomendando la biografía que de él hace Stefan Zweig. Es una obra maestra. Y hay también una pequeña obra de teatro menos conocida que se llama La Cena, de un autor francés, Jean-Claude Bricheville, y que recrea un supuesto diálogo, pues que bien pudo parecerse a los reales, entre Fouché y Talleyrand, que es el ministro de Exteriores francés con Napoleón, mientras ambos conspiran contra el emperador al que ambos sirven, ¿no? Y es bastante curiosa y bastante reveladora. Bueno, pues hasta aquí el podcast sobre Fouché. Espero que os haya gustado y espero compartir con vosotros, pues, más personajes. Muchas gracias.